Hola a todos y bienvenidos a este análisis. A ver, cuando pensamos en He-Man y los Masters del Universo, la mítica franquicia de los 80, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente tíos supermusculosos y juguetes de plástico de colores chillones, ¿verdad? Pero ojo, porque debajo de esa capa de pura nostalgia hay una mitología increíblemente profunda. Hablamos de facciones enfrentadas, traiciones familiares y conflictos cósmicos de hace milenios. Es un universo narrativo rico, complejo y que es una auténtica pasada. Bueno, vamos a ver la hoja de ruta para desglosar la inmensa mitología de Eternia. Primero, los héroes de Eternia. Segundo, los villanos de Skeletor. Tercero, la Horda del Terror. Cuarto, los hombres serpiente. Y para terminar, el pasado de Eternia. ¡Vamos allá! Fijaos en cómo evolucionó todo esto, porque es fascinante. La cosa empezó por allá por 1981 y el 82, con los típicos bárbaros y el clásico villano con cara de calavera. Pero la escala del conflicto se disparó rapidísimo. Ya en el 85 teníamos imperios intergalácticos de por medio y en el 86 literalmente horrores primigenios saliendo de las profundidades del planeta. Esta brutal expansión constante es, sin duda, lo que hizo que la historia enganchara durante tantísimo tiempo. Empezamos con el punto 1, los héroes de Eternia, defensores del reino. Estos personajes son los cimientos, la primera línea de defensa contra una conquista que sinceramente no da ni un respiro a su planeta. Y para entender a estos defensores, tenemos que hablar del origen de la espada del poder. Esto es clave. No es una simple espada física, ¿qué va? Es un conducto que lleva dentro el poder del mismísimo universo. Hace muchísimo tiempo, tras unos eventos catastróficos, el Consejo de Ancianos se dio cuenta de que la espada entera era la llave para este enorme poder, así que tomaron una decisión drástica, partirla en dos mitades para evitar que cayera en malas manos. Proteger esas mitades y llegado el momento volver a unirlas ha sido la gran misión de las fuerzas del bien durante 500 años, esperando a un heredero que estuviera a la altura. Y hablando de herederos, la dualidad de nuestro protagonista es genial. Por un lado tenemos al príncipe Adam, el heredero directo al trono. De cara a la galería, e incluso para su amiga Teela, parece un inmaduro total que pasa olímpicamente de sus responsabilidades. Pero claro, esa actitud pasota es la tapadera perfecta. En el momento en que Adam empuña la espada del poder unida, ¡zas!, se transforma en He-Man y asume de golpe la carga de ser el hombre más poderoso del universo. Es la clásica dinámica de esconder la mayor responsabilidad detrás de la figura que menos te esperas. Pero vamos, He-Man no se enfrenta a todo este lío solo. Su grupo de aliados es súper variopinto. Tenemos a Duncan, conocido como Man-at-Arms, que es el genio inventor del equipo y todo un maestro de armas. Luego está su hija adoptiva Teela, capitana de la Guardia Real y una guerrera implacable. También tenemos a Orko, que es un caso un poco tragicómico. En su dimensión de origen era un mago de élite intocable, pero la magia en Eternia funciona distinto y sus hechizos acaban siendo trucos de mercadillo, así que le toca hacer un poco de bufón de la corte mientras es el confidente de Adam. Y no nos olvidemos de Cringer, un tigre verde bastante cobardica que preferiría estar durmiendo, pero que gracias a la misma magia de la espada se transforma muy a su pesar en el imponente Battlecat. Pasamos al punto 2, los villanos de Skeletor, los guerreros diabólicos. Vamos a darle la vuelta a la tortilla y ver cómo se construye el conflicto examinando a la facción opuesta en esta guerra interminable por el castillo Grayskull. Ojo a esto porque el origen del Señor de la Destrucción, Skeletor, tiene tela. Lejos de ser un monstruo sin pasado, Skeletor es en realidad Keldor, el medio hermano exiliado del mismísimo rey Randor, o sea, el padre del príncipe Adam. La historia es que Keldor se metió de lleno en las artes oscuras, montó una rebelión y acabó fatalmente herido luchando contra su propio hermano. Para no palmarla recurrió a su oscuro maestro y dejó que su cuerpo se fusionara con un demonio. Así perdió su rostro y su humanidad, y nació Skeletor, consumido por una sed de venganza infinita contra su propia familia real. Y el ejército que monta Skeletor es una verdadera escalada hacia lo bizarro, una mezcla de criminales rarísimos. Por ejemplo, Cronis intentó derrocar a Skeletor y en represalia le destrozó la mandíbula y el brazo, reconstruyéndolo como el Cyborg Trap Jaw. Encontramos también a Webster, un guerrero arácnido que es un escapista de primera. Tenemos a Triclops, un espadachín ciego que lo compensa con un visor óptico múltiple de alta tecnología. Y el caso de Tubad, que es el peor castigo posible. Eran dos cazarrecompensas rivales que fallaron una misión y a Skeletor no se le ocurrió otra cosa que fusionarlos en un solo ser. Ahora están condenados a discutir y pelear consigo mismos para siempre. Menudo ambiente de trabajo. Y así llegamos a la sección 3, la Horda del Terror, la amenaza cósmica. Aquí la narrativa da un giro gigante y sube las apuestas. Ya no hablamos de una disputa familiar por un planeta, aparece un imperio intergaláctico ancestral. Esto es una amenaza a nivel cósmico. Toda la existencia de esta facción está conectada a una prisión de pesadilla llamada Despondos,
No es un calabozo cualquiera, es un vacío interdimensional superoscuro. Fue allí donde el rey Grayskull, el heroico antepasado de He-Man, logró encerrar al líder supremo de la Horda, Hordak, en la antigüedad. Hordak, un ser que controla tanto la ciencia avanzada como la magia oscura, y que casualmente fue el maestro de Skeletor, se pasó milenios en ese agujero tramando su venganza absoluta desde las sombras. Las filas de Hordak son pura pesadilla, mezclando alteraciones genéticas con brujería. Fijaos en Grislor. Originario de un planeta pacífico, el Imperio le borró la memoria y lo convirtió en una fiera peluda de ataque. Lich es una sanguijuela gigante de lo más perturbadora que te chupa la energía vital con las manos. Mantena, con sus 4 piernas y esos ojos saltones que disparan rayos, a menudo le sirve de entretenimiento cruel a su líder. Y luego está Modulok, el monstruo de las 1000 partes, un alienígena científico que traicionó a Skeletor para irse a la Horda y cuyo cuerpo se puede desmontar y reconstruir en formas francamente espeluznantes. Vamos con el punto 4. Los hombres serpiente, los males antiguos. Justo cuando creías que la cosa no se podía liar más, la historia nos presenta una amenaza todavía más vieja y arraigada en las entrañas del propio planeta. Al mando de esta macabra raza está el rey Hiss. Este monarca dominó Eternia mucho antes que los hombres, hasta que fue encerrado con magia en un vacío debajo de la montaña serpiente durante siglos. Y no lo soltaron a propósito, fue un gran error de cálculo de Evil Lyn, la aliada de Skeletor. Pero lo más flipante del rey Hiss es su naturaleza. Esa apariencia humana es de mentira, una fachada biológica. Cuando se quita esa falsa piel, revela que es literalmente un amasijo vivo de horribles serpientes retorciéndose. Da muchísima grima. Claro, su ejército tiene unos poderes basados puramente en características reptilianas letales. Rattler tiene un cuello que sale disparado y una cola acústica para sembrar el pánico. Tung Lashor tiene una lengua kilométrica que usa como látigo para atacar de lejos. Squeeze tiene unos brazos súper largos con los que te asfixia como una boa constrictor gigante. Y el más temible, Snakeface, que es como Medusa. Cuando ataca le brotan víboras de los ojos y la boca. Y cualquiera que lo mire directamente se convierte en piedra al instante. Es una fuerza primitiva absolutamente despiadada. Llegamos a la sección 5, el pasado de Eternia, la mitología profunda. Para asimilar el peso de todos estos bandos dándose de tortas, tenemos que echar la vista atrás de forma ineludible para ver dónde se sembraron las semillas de este conflicto eterno. Si nos fijamos en esta comparación, queda claro que esta guerra planetaria es totalmente cíclica. Siglos antes de que el príncipe Adam naciera, héroes de leyenda como el rey Grayskull, el guerrero Hero y el gigante Titus ya defendían las mismas tierras, y literalmente luchaban contra los mismos imperios invasores, la Horda del Terror y los crueles hombres serpiente. La batalla entre creación y destrucción es constante. He-Man y Skeletor simplemente están participando en la repetición histórica de las grandes guerras del pasado. Y en el epicentro absoluto de toda esta historia está el colosal castillo Grayskull, que no es solo un decorado, es una bóveda. Después del trágico sacrificio del rey original luchando contra Hordak, los ancianos tomaron una decisión vital. Encerraron todo el poder del universo dentro de los muros del castillo. Para evitar que cayera en malas manos, Vina, la viuda del rey, hizo un juramento inquebrantable, convirtiéndose en la primera de un largo linaje de hechiceras mágicas. Su única misión sería proteger los secretos de la fortaleza generación tras generación, de forma indefinida. De hecho, el origen de la frase más famosa de la franquicia tiene una carga emocional tremenda. Muchísimo antes de que el príncipe Adam la dijera, el rey Grayskull se recorrió el mundo buscando la magia definitiva para salvar su reino. Después de 1000 pruebas, un oráculo le reveló la gran verdad. El poder no venía de fuera, sino de su propio coraje y bondad interior. En pleno clímax de la batalla contra Hordak, a punto de perder, Grayskull tuvo esta epifanía, levantó su espada y le gritó al cielo: «¡Tengo el poder!», marcando la historia para siempre. Así es como podemos trazar el destino de esa fuerza monumental de manera perfectamente cronológica. Empieza con ese noble sacrificio del rey Grayskull, que mete todo su poder dentro de la espada antes de morir. Luego pasamos a la precaución del Consejo de Ancianos, que deciden partir el arma en dos y esconder las mitades para protegerla de los tiranos. Y todo para llegar al momento clave, 500 años en el futuro, cuando por fin un heredero puro, el príncipe Adam, une los pedazos y asume el manto eterno de He-Man. Lo que nos deja con esta interesantísima reflexión final. Resulta asombroso ver cómo un concepto que empezó estrictamente para vender figuras de plástico de tíos cachas en la década de los 80 ha acabado creciendo año tras año mediante cómics y series hasta formar esta locura de universo. Tramas familiares ocultas, líneas de tiempo milenarias y facciones maravillosamente siniestras con pasados trágicos. La herencia de Eternia demuestra que las historias más imaginativas pueden nacer en los lugares más inesperados, listas para ser descubiertas por otra generación. Ha sido un placer desentrañar este épico tapiz en el análisis de hoy. ¿Y vosotros, sabiendo todo lo que se esconde detrás de este universo, de qué lado de esta guerra milenaria os posicionaríais? Ahí lo dejo.
Por el poder de Grayskull, yo tengo el poder.